¿Burak y Neslihan viven juntos o no? La verdad que los rumores no cuentan. A ver, señores, ¿está pasando realmente con Burak Ozcivit y Neslihan Atagul? Llevamos meses oyendo de todo. Que si han roto, que si se reconciliaron, que si están viviendo separados, un lío tremendo. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo este salseo? Porque, seamos sinceros, lo que se publica a veces es puro invento. Yo, para ser honestos, estoy un poco hasta las narices de tanta especulación. Parece que cada vez que uno de ellos publica una foto, ya se monta la de San Quintín. Que si Burak está en un hotel solo, uy, crisis. Que si Neslihan aparece con sus amigas, uy, se ha mudado. De verdad que cansinos. Lo que yo creo que está pasando es que están intentando llevar su vida privada lo más normal posible, y el público, pues, no les deja. ¿Quién no ha tenido sus altibajos en una relación? ¿Quién no necesita su espacio de vez en cuando? Pues a ellos parece que no se les perdona ni un respiro. Muchos dicen que los rumores de crisis son solo una estrategia para mantenerlos en el foco mediático. ¿Y si es así? A ver, que son actores que viven de su imagen. No digo que sea lo más ético, pero tampoco me extrañaría que hubiera un poquito de esto. Unos cuantos titulares para que la gente hable y, de paso, sus proyectos sigan teniendo repercusión. Puro marketing. Pero por otro lado, también pienso que a veces se les juzga demasiado. Son personas igual que tú y que yo. Si están pasando por un momento complicado, ¿qué derecho tenemos nosotros a meternos y a sacar conclusiones precipitadas? A mí me da la impresión de que Neslihan es súper independiente y Burak también tiene su carácter. Es normal que haya discusiones o momentos de tensión, ¿quién no los tiene? El tema de si viven juntos o no es el más gordo. Se les ve en eventos posando juntos, y al día siguiente sale una foto de uno por su lado y boom, crisis de pareja. Yo creo que el problema es que la gente espera ver una relación perfecta de cuento de hadas, y eso, en la vida real, no existe. Quizás viven juntos, pero tienen sus habitaciones separadas. ¿Quién sabe? O quizás sí que se han dado un tiempo, pero lo llevan con una discreción que ya quisieran muchos. No sé, yo a veces me fijo en los detalles. Cuando salen a cenar juntos, se les ve cómodos, se ríen. Y luego veo las fotos de sus redes sociales, que aunque a veces parezcan muy cuidadas, se intuye esa complicidad. No sé, no me cuadra del todo que estén fatal. Ahora bien, si nos ponemos conspiranoicos, igual la verdad está en algún punto intermedio. Quizás sí que han tenido problemas serios, y ahora están intentando recomponer las cosas. O tal vez están probando a vivir separados para ver si así funciona mejor la relación. Lo que sí está claro es que ellos, en público, intentan proyectar una imagen de unidad. Y eso, para bien o para mal, es lo que vemos. Yo lo que sospecho, y esto es solo una opinión personal, es que los medios de comunicación son unos buitres y cada pequeña cosa la magnifican. Si Burak se afeita, ya es que está deprimido. Si Neslihan se corta el pelo, crisis total. Hay que tomárselo con calma y esperar a que ellos digan algo oficial. Pero vaya, señores, que esto es España y el salseo vende. El verdadero problema es que los fans queremos tener la certeza, queremos saber la verdad para poder opinar, para poder apoyar o criticar. Y ellos, evidentemente, protegen su vida privada lo máximo posible. Y me parece bien, Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo. Pero claro, volvemos al principio. ¿Viven juntos o no? Y lo más importante, ¿les importa realmente a ellos lo que nosotros pensemos o digamos? Yo creo que a estas alturas, con la fama que tienen, ya deben estar curados de espanto. Entonces, ¿cuál es la verdad que los rumores no cuentan? Pues que probablemente es más compleja de lo que parece. Que hay días buenos y días malos, como en cualquier pareja. Que quizás sí que están en un momento delicado, o quizás no. La verdad es que solo ellos la saben. Pero si me preguntáis a mí, yo veo que siguen saliendo juntos, se apoyan en sus proyectos, y eso es más de lo que se puede decir de muchas parejas. A veces las apariencias engañan, sí, pero otras veces, pues no tanto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Siguen juntos a pesar de los rumores o esto es el fin?